Está el secretario de Salud, José Luis Salomía. Gracias, secretario, por tu tiempo. En el 2023, en lo que va del año, hemos registrado 110 casos y 59 defunciones por riqueza. Secretario, esto es inaudito. Nunca había ocurrido que Sonora estuviera en primer lugar. Bueno, primer lugar de garrapata nos mantenemos, y que Estados Unidos emita una alerta por muertes por riqueza, por garrapatas. Híjola, yo no recuerdo, y me confirma Sergio García, que bueno, Sergio tiene más de periodista que yo. A ver, ¿qué opina el Estado al respecto de esto? Estimado Luis Alberto, muy buenos días. Muchas gracias por darnos el espacio, creo que para aclarar la información que se ha estado virtiendo, porque creo que sí es muy importante que la población tenga la información correcta y que además es verificable, obviamente, en todas las fuentes oficiales. Creo que podríamos empezar diciendo justo el tema de la fiebre manchada. Es un tema que para efectos del estado de Sonora, pues es una enfermedad endémica, ¿no? De más de 20 años que se identificó en el país. De hecho, este año tenemos realmente una disminución en la cantidad de casos y en la cantidad de funciones. Una disminución muy importante. En el caso de casos, 37%, casi 40% menos casos que el año pasado, y hemos disminuido la letalidad en un 31%, ¿verdad? Y es una enfermedad como creo que la tenemos desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué es importante comentar a la población? No es cierto que exista una alerta de viaje o de restricción de viaje o alguna alerta de ningún tipo, ni para Sonora ni para ningún estado de México, ¿sí? Entonces es importante sí ir y revisar las fuentes oficiales, en este caso del CDC de Atlanta, para ver lo que el CDC de Atlanta ha emitido. Lo que el CDC de Atlanta emitió el 8 de diciembre, y lo podemos constatar en su página, no es una alerta, es un aviso, ¿sí? El aviso y la alerta, epidemiológicamente y en el campo de la salud pública, y eso es algo que el CDC de Atlanta obviamente también lo identifica muy bien, son cosas muy diferentes, ¿sí? La alerta, el warning, en su momento requiere efectivamente de acciones tanto gubernamentales como de las instituciones de salud pública, el despliegue en campo de recurso humano, financiero, de acciones obviamente mucho más intensivas para poder contener un riesgo o atender algún problema de salud pública. Eso es una alerta. El aviso, el NOTI, que es lo que en su momento emitió o actualizó el 8 de diciembre el CDC, entra en el campo de las recomendaciones, ¿sí? Son recomendaciones. Y en ningún momento estas recomendaciones, que además ustedes lo revisan en la página del CDC, hay 4 niveles de recomendaciones, 1, 2, 3 y 4. Esta recomendación, este notice, este aviso, se emitió como nivel 1. Quiere decir que son recomendaciones generales. Recomendaciones generales son como, por ejemplo, el lavarse las manos antes de comer, ¿no? Recomendaciones generales tienen que ver con abrígate si hace frío. En este caso, es una recomendación general que además, en el marco del aviso, no es un aviso para Sonora, ¿sí? Es un aviso porque los CDC detectaron en clínicas de California, ¿sí?, la presencia de personas que estaban padeciendo de esta enfermedad y que tenían el antecedente o de viaje o de residir en Tecate, Baja California, como tal. Y entonces le manda un aviso y le dice, a ver, hemos detectado este tipo de personas que están en Tecate o habiendo viajado a Tecate, pues se contagiaron de fiebre manchada, entonces agua, ¿no? Porque pues pueden tener casos, estén preparados para atenderlos. Y a los estadounidenses, pues, recomendaciones generales cuando en su momento viajen. Bueno, y será por ese antecedente, ¿no? Es recomendación, pero finalmente está diciendo también Sonora, ¿no? O sea, es una recomendación por las... No dice Sonora, dice estados del norte de México. Obviamente Sonora está en el norte de México, pero no es una recomendación. Por eso, sí, pero yo creo que sí es importante informar de manera correcta a la población, porque no es que el CDC esté emitiendo ni una alerta, porque no es una alerta, sí, es un aviso, y es un aviso general nivel 1 solamente. Pero no había pasado. Sí, para personas que viajan. Tiene razón, a ver, vamos. No, sí ha pasado. De hecho, ese es el otro punto del que ¿cuándo? Yo no lo recuerdo, lo podemos revisar en las páginas del CDC. Yo no recuerdo. El CDC está emitiendo constantemente alertamientos para diferentes enfermedades. Vamos a estar muy al pendiente más del CDC, pero yo no recuerdo
por... Lo revisamos con gusto. No, de seguridad las que quiera, pero en cuanto a garrapatas, en específico garrapatas, no lo recuerdo. Ha habido brotes en años previos, recordemos que esta es una enfermedad, reitero que en México tiene más de 20 años de aparecer, ha habido avisos previos por precisamente algunos brotes que también se han dado en estados del norte del país, ninguno en Sonora, y por eso creo que eso sí es importante y coincidimos. Sí. Nunca ha habido un alertamiento específico para Sonora. Ahí está, no, por eso. Pero para el norte del país, bueno, yo no recuerdo para el norte del país tampoco de garrapata, doctor, con todo respeto. Lo podemos buscar. Adelante, por favor, pero no recuerdo. Claro, y sin duda, usted es un secretario responsable, también sin duda. Nosotros también, y obvio, corregimos si tenemos alguna imprecisión, pero en esto yo no recuerdo, pero usted aún así es una recomendación que para mí también sería delicada por la presencia, por lo que está ocurriendo, o como dice usted, no es una alerta, me queda claro que son dos cosas diferentes, pero ¿en qué lugar estamos en Rickettsia? ¿Seguimos en primer lugar? El número de casos, así es. Tenemos en este momento, según la tabla que emite la Dirección General de Epidemiología, pues sigue siendo muy grave, ¿no? Sigue siendo muy grave. Hemos, de hecho, Sonora se ha caracterizado por estar siempre en los primeros lugares de esta enfermedad, y eso también tiene que ver directamente con la capacidad diagnóstica. ¿Por qué no avanzamos? ¿Pero por qué no? Bueno, diagnóstico. No, de hecho hemos avanzado bastante. Fíjate, te comento que este año estamos a 3 semanas de cerrar el año 2023 y precisamente este año, que era lo que comentaba al principio, tenemos una reducción de 37% de los casos, es decir, hemos disminuido nuestra carga de enfermedad, pero más importante, hemos disminuido las personas que fallecen a consecuencia de la enfermedad en un 31%, casi la tercera. Pero seguimos siendo primer lugar. Seguimos siendo primer lugar. ¿En qué estamos fallando? Es correcto. ¿En qué estamos fallando? La gente también. No se trata de fallar. Es que yo creo que sí, doctor. A ver, disculpe, yo creo tanto ustedes como nosotros, como ciudadanos, a ver, ¿qué nos está haciendo falta? Para no solo ser la autoridad, digo, por los dueños de mascotas y todo. A ver, esto es una crisis. Al margen de que no puede ser eufemismos, que es alerta, está bien. Y me queda claro la explicación científica. Es recomendación, para mí es inaudito, pero estamos fallando como sociedad y como autoridad también no es suficiente. Pues seguimos en primer lugar, doctor, el problema está ahí. ¿Qué hacemos? Se tiene obviamente que seguir trabajando, como lo hemos hecho y de la mano de la sociedad de manera intensiva, pero recordemos que estamos ante una enfermedad que es endémica no solo de Sonora, sino como bien lo sabemos, de muchos de los estados del norte. Y cuando decimos endémico es que es una enfermedad que se encuentra presente, en este caso específicamente en garrapatas. Recordemos que las garrapatas normalmente pasan la mayor cantidad de su tiempo de vida en la tierra, se meten en la tierra, ahí viven, ahí hibernan, ahí incuban y esporádicamente salen a alimentarse, en este caso de componentes sanguíneos. Por eso, ¿qué recomendación le hace por los tiempos a la gente? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, las recomendaciones son las que hemos estado emitiendo prácticamente desde que llegamos, dado que tenemos identificadas los factores de riesgo, los determinantes. Siempre es mantener mascotas sanas, ¿no? Revisar constantemente a nuestras mascotas para ver que no tengan la presencia de garrapatas, independientemente que no las tengan, estarlas bañando de manera constante, ponerles collares garrapaticidas para que las garrapatas no se les suban. Recuerdo que si nuestra mascota la llevamos a pasear al parque, la llevamos a pasear al cerro, o tiene un espacio de tierra detrás de nuestra casa o al frente, pues siempre va a estar en un riesgo constante de que una garrapata en un momento determinado se le suba, ¿verdad? Pero si la mascota está constantemente bañada, si mejor aún tiene un collar garrapaticida, o se le inyectó un medicamento, pues la garrapata que se le suba obviamente va a morir y no va a generar ese riesgo. Y eso es importante porque normalmente la mascota es la que puede acercar la garrapata a las personas, sobre todo a los niños, que son los que están permanentemente interactuando con ellos, ¿no? Sin duda alguna. Importante comentarse en temas, por ejemplo, de estadísticas, porque escuchaba el reporte previo que hacían en relación a que pues Nogales está completamente, tiene un problema y que es un tema de garrapatas. Pues comentar que en lo que vamos del 2023 no se ha identificado un solo caso de fiebre manchada en Nogales, ¿sí? El municipio que más casos, y esto es histórico,
siempre ha tenido en Sonora, es el municipio de Hermosillo. Normalmente pero dijo Sergio que murió un concentra veterinario, se escuchó, murió un veterinario por una garrapata. Habría que obviamente revisar las causas de esa defunción, pero no tenemos ningún caso registrado en Nogales en lo que va del 2023. Y eso pues es esto es corroborar, como dice usted, entre lo que la evidencia científica, la evidencia ciudadana, la evidencia de campo y cruzarlo, porque pues Sergio también nos dijo Claro, eso, por supuesto. pero para eso está usted, ¿no? Pero usted dice no lo tiene evidenciado, eso se trata de corroborar, no se trata más que pues no tapar la realidad, pero tampoco inventar una realidad, ¿no? De eso se trata. Es correcto, de hecho ustedes pueden encontrar nuestro boletín de Fiebre Manchada todas las semanas, se actualiza semanalmente. Y usted no lo tiene registrado. De la Secretaría de Salud, no hay ningún caso, ni siquiera un caso, menos una defunción en Nogales, ¿no? Ahí está la versión. Muy bien. En todo el 2023. Entonces no es un municipio, digamos, de riesgo, no es un municipio que tenga algún estado de crisis ni nada por el estilo, porque ni siquiera hay casos registrados. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho, me quedo con su versión, me quedo con la explicación y me quedo de todas maneras aún así dándole mucho seguimiento al tema, porque son ustedes, pero somos nosotros también, de veras, no, ahí sí no quiero yo quitar la responsabilidad de nosotros de hacernos cargos de las mascotas, y por eso hice énfasis al margen de que podemos debatir lo que sí y lo que no. Estamos en contacto, doctor, gracias. Muchas gracias, seguimos a la onda. Igualmente, corte y volvemos. ¿Qué opina usted?